La águila arpía, la reina indiscutible de las selvas de América. En lo más profundo de las selvas tropicales de América, existe una criatura tan poderosa, tan imponente y tan extraordinaria que durante siglos inspiró leyendas entre los pueblos indígenas. Un ave capaz de capturar monos entre las copas de los árboles, levantar perezosos con una fuerza increíble y dominar un territorio donde casi ningún otro depredador puede desafiarla. Su nombre es águila arpía. Considerada una de las aves rapaces más poderosas del planeta, esta majestuosa cazadora habita desde México hasta Sudamérica, aunque hoy sus poblaciones son cada vez más escasas debido a la pérdida de bosques tropicales. La especie puede alcanzar una envergadura cercana a los 2 metros y posee algunas de las garras más grandes entre todas las águilas actuales. Hoy conoceremos la historia, la biología, los secretos y los desafíos de conservación de una de las aves más impresionantes que existen sobre la Tierra, el rey del dosel forestal. Cuando pensamos en águilas, solemos imaginar montañas, acantilados y grandes espacios abiertos. Sin embargo, la arpía es diferente. Ella evolucionó para dominar uno de los ambientes más complejos del planeta, la selva tropical. Las selvas lluviosas son auténticos laberintos verdes. Árboles gigantescos se elevan más de 50 metros sobre el suelo, creando varios niveles de vegetación. En este mundo vertical, la arpía gobierna la zona más alta del bosque. Desde las ramas emergentes observa silenciosamente. Permanece inmóvil durante largos periodos. No necesita gastar energía innecesaria. Es paciente. Es calculadora. Es un especialista del sigilo. Mientras otras aves dependen de la velocidad o de vuelos prolongados, la arpía ha perfeccionado el arte de la emboscada. Desde una rama elevada, vigila cuidadosamente cada movimiento que ocurre entre las copas de los árboles. Y cuando identifica una presa, ataca. Una máquina perfecta de caza. La naturaleza moldeó a la arpía como una auténtica arma biológica. Cada parte de su cuerpo tiene una función específica. Sus alas son relativamente cortas para una rapaz tan grande. A primera vista esto parece una desventaja, pero en realidad es una adaptación extraordinaria. Las alas cortas permiten maniobrar entre árboles densos sin chocar contra ramas o troncos. Su cola larga funciona como un timón, le permite realizar giros rápidos y precisos. Pero son sus patas las que verdaderamente impresionan. Las garras de una arpía son enormes. Algunas pueden compararse con las de un oso en tamaño. Sus patas ejercen una fuerza extraordinaria, capaz de inmovilizar presas grandes en cuestión de segundos. Sus músculos son tan potentes que pueden capturar animales que pesan una parte significativa de su propio peso corporal. Es una demostración increíble de fuerza en el mundo de las aves. El rostro de una depredadora. La primera vez que alguien observa una arpía queda impresionado por su mirada. Sus ojos parecen analizarlo todo. Pero existe algo aún más sorprendente, el extraño disco facial que rodea su rostro. Este rasgo recuerda al de los búhos. Los científicos creen que ayuda a concentrar sonidos hacia sus oídos, permitiéndole detectar movimientos ocultos entre la vegetación densa. Sobre su cabeza destaca una característica inconfundible, una elegante cresta de plumas. Cuando la arpía se siente alerta o amenazada, estas plumas se elevan formando una especie de corona. Es impresionante. Una auténtica reina de la selva. El menú de la arpía. La arpía no caza cualquier cosa. Es una depredadora especializada. Entre sus presas favoritas se encuentran perezosos, monos aulladores, monos araña, coatíes, zarigüeyas, iguanas, otras aves. La mayoría de estos animales pasan gran parte de su vida en los árboles, y precisamente allí la arpía es invencible. Desde una posición elevada observa, calcula, espera, y luego se lanza. El ataque suele durar apenas unos segundos. La víctima rara vez tiene oportunidad de escapar. Como depredador tope, la arpía ayuda a mantener el equilibrio ecológico de las selvas tropicales. El ciclo de vida. Las arpías forman parejas muy estables. En muchos casos permanecen juntas durante años, incluso toda la vida. Construyen enormes nidos en árboles gigantes. Algunos de estos nidos pueden alcanzar dimensiones impresionantes. Allí la hembra deposita normalmente 1 o 2 huevos. Sin embargo, generalmente solo un polluelo llega a desarrollarse completamente. La crianza es lenta, muy lenta. Los padres dedican enormes cantidades de tiempo y energía a proteger a su única cría. El joven puede depender de sus padres durante más de un año y la reproducción ocurre a intervalos largos.
Esta estrategia garantiza que cada cría tenga mayores posibilidades de sobrevivir, pero también significa que las poblaciones tardan mucho en recuperarse cuando disminuyen. El águila más poderosa de América. Muchas especies compiten por el título de águila más grande del mundo, pero en América no existe discusión. La arpía ocupa el primer lugar. Es la rapaz más poderosa de los bosques tropicales americanos y una de las mayores águilas existentes. Las hembras son considerablemente más grandes que los machos. Algunas pueden superar los 9 kilogramos de peso. Su envergadura puede acercarse a los 2 metros y su fuerza es legendaria. No es extraño que numerosas culturas indígenas la hayan considerado un símbolo de poder y autoridad. La arpía y los pueblos indígenas. Mucho antes de que existieran los científicos modernos, los pueblos indígenas ya conocían perfectamente a esta ave. La observaban, la respetaban, la admiraban. En diversas culturas amazónicas, la arpía aparece en relatos tradicionales como un símbolo de fuerza, visión y dominio del bosque. Ver una arpía era considerado un acontecimiento extraordinario, y aún hoy continúa siendo uno de los avistamientos más deseados por naturalistas y observadores de aves. Una especie en peligro. A pesar de su enorme poder, la arpía enfrenta a un enemigo que no puede derrotar: el ser humano. La tala de bosques tropicales destruye los árboles gigantes donde anida. La expansión agrícola fragmenta su territorio. La caza reduce la disponibilidad de presas. Y en zonas regiones todavía es perseguida por desconocimiento. Debido a estas amenazas, la especie ha desaparecido de numerosas áreas donde antes era común. Actualmente está catalogada como vulnerable a nivel global y muchas poblaciones locales son muy reducidas. Los esfuerzos de conservación. Afortunadamente, muchas organizaciones trabajan para protegerla. En países como Panamá, Brasil y Costa Rica se desarrollan programas de monitoreo, investigación y educación ambiental. La protección de grandes extensiones de selva es fundamental. Cuando se protege a la arpía, también se protege a cientos de especies que comparten su ecosistema. Salvar a la arpía significa salvar la selva, y salvar la selva significa preservar uno de los patrimonios naturales más importantes del planeta. La águila arpía representa el equilibrio perfecto entre fuerza, inteligencia y adaptación. Es una cazadora formidable, una madre dedicada, un símbolo de las selvas tropicales americanas. Durante millones de años dominó silenciosamente las copas de los árboles, pero su futuro depende ahora de nuestras decisiones. Cada bosque protegido, cada árbol conservado, cada esfuerzo de educación ambiental puede marcar la diferencia entre la supervivencia y la desaparición de esta magnífica especie. La próxima vez que escuches hablar de la reina de la selva, recuerda que no se trata de un león ni de un tigre. Se trata de una extraordinaria ave que gobierna las siete mares desde América.